Vamos a hablar sobre las conclusiones descriptivas, ya que estas son importantes para el momento de entregar informes de progreso. Sabemos que en primaria, si tenemos nivel de logro B o C, tenemos que colocar una conclusión descriptiva. Vamos a comentar que la conclusión descriptiva son el resultado de un juicio docente realizado basado en las competencias y capacidades de cada área. Y esas competencias y capacidades son las que demuestra el estudiante que ha logrado en base a las diversas situaciones significativas que el maestro plantea. Dichas conclusiones deben explicar el progreso del estudiante en un periodo determinado, puede ser en un bimestre o en un semestre, con respecto al nivel esperado de la competencia. Me refiero a si es A o B. Y todo está englobado en los estándares de aprendizaje. Y cada conclusión descriptiva tiene 3 partes. Tiene el avance, tenemos que señalar, indicar el avance, la dificultad y las recomendaciones para poder superar. Quiere decir entonces que no son notas aisladas, no son promedios ni frases sueltas, sino tiene que ser algo pensado y que fluyan de un análisis. Por eso hay 4 pasos para hacer las conclusiones descriptivas. El análisis de la competencia quiere decir qué actuaciones se espera que movilicen los estudiantes de esta competencia. Tenemos la competencia y sabemos que la competencia va con capacidades, ¿no? Por ejemplo, esta competencia diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Tiene capacidades, acá solamente he puesto una porque tiene más. Diseña la alternativa de solución tecnológica. Nos va a servir para los siguientes ejemplos. Entonces, comienzo mirando la competencia. Luego me doy cuenta que esas competencias están dentro del estándar de aprendizaje. Todas las competencias se desprenden de un estándar. Y ese estándar son fragmentados. Se fragmenta para poder de ahí identificar las actuaciones de cada parte. Y esas actuaciones son qué debe hacer el estudiante. O sea, ¿qué queremos que logre el estudiante? Ahí vamos a tener las evidencias en base a productos, en base a acciones. Por ejemplo, la capacidad, si es determina una alternativa de solución, como hemos visto anteriormente, que estamos usando como ejemplo, el segmento del estándar, que tiene que ver con la competencia y que tiene que ver con la capacidad, es diseña y construye soluciones tecnológicas al establecer las causas de un problema tecnológico y proponer alternativas de solución. Entonces, tenemos ya el segmento del estándar. Tenemos ya la capacidad. Ahora, ¿qué queremos que haga el estudiante con eso? Primero, si hablamos de construir, que diseñe, tiene que establecer las causas. Entonces, una actuación sería identifica las causas de solución. Luego, también habla ahí que después de establecer las causas de un problema, debe proponer alternativas. Entonces, otra actuación es propone alternativas de solución. Tercer paso es formular los criterios de evaluación. Formulamos los criterios con base a las actuaciones esperadas que hemos visto en el cuadro anterior. Entonces volvemos con el ejemplo que habíamos tocado, ¿no? Con la capacidad que nos habíamos quedado. Diseña la alternativa de solución. ¿Qué cosa queremos que logre o que haga o que nosotros evaluemos? Los criterios. ¿Qué criterio queremos evaluar? ¿Qué criterio va a estar escrito en mi sesión de aprendizaje? Representa de manera gráfica la estructura y funcionamiento de la solución tecnológica. Puede ser un criterio. Segundo, emplea recursos disponibles. ¿Para qué? Para diseñar alternativas de solución. Ya tenemos 2 criterios de esa capacidad. Paso 4. Análisis de evidencia y formulación de conclusiones descriptivas.
Ya tenemos nuestros criterios de evaluación, ya tenemos esos criterios, están en nuestras listas de cotejo o en nuestras rúbricas, que son los instrumentos de evaluación. No olvidemos eh, los criterios van dentro, están presentes en los instrumentos de evaluación. ¿Mm? Y ahí siempre va a estar acompañado de la competencia. Cualquier formato que sea, tiene que estar presente la competencia. Y enseguida vienen las actuaciones a observar, que justamente son las preguntas que hacemos al mirar los criterios de las sesiones, los criterios que han sido evaluados. La maestra al terminar el bimestre tiene todas esas evaluaciones, tiene todos esos niveles de logro en su registro auxiliar por competencia. Entonces ahora se pregunta a la maestra, ¿qué avances evidencia el estudiante? ¿Qué dificultades presenta? ¿Qué recomendaciones le darías para que progrese en su aprendizaje? Son las 3 preguntas que nos hacemos referente a la competencia, observando el criterio de evaluación que está en mi instrumento de evaluación y por lo tanto ya está en mi registro. Y lo que tengo que hacer es contestar esas 3 preguntas, y al contestar esas 3 preguntas voy a obtener mi conclusión descriptiva. Y todas las conclusiones descriptivas se redactan al final del periodo, al final del bimestre. ¿Dónde dice eso? En la resolución viceministerial número 048-2024. Se hablaba ya en los años anteriores, pero en el 24 hubo un ajuste en primaria, ya que todo nivel de logro B o C debe tener en forma obligatoria las conclusiones descriptivas. Ahora, vamos a ver unos ejemplos. No es necesario poner conclusión descriptiva si el estudiante en su competencia tiene A, pero hemos hecho un ejemplo. El estudiante logra comunicar sus ideas con claridad en textos narrativos, está diciendo que en forma general ha logrado comunicar sus ideas en los textos, no dicen algunos, en los textos, utilizando adecuadamente los conectores temporales. Ese es un logro. No hay dificultad. No hay dificultad en esta conclusión descriptiva. ¿Por qué? Porque estamos viendo el ejemplo si el nivel de logro es A. Pero sí hay una recomendación. Se recomienda incentivar la lectura de textos más complejos, o sea que vaya más allá, para enriquecer su vocabulario. Más allá porque es A. Entonces, para lograr AD, recordemos a los maestros que AD es cuando se logra el estándar, y el estándar es por niveles de aprendizaje. Son por niveles el estándar. Que en el currículo se muestra como una escalerita, y esos estándares son de grado. Quiere decir que se llegan a cumplir cuando termine el grado. Ahora, en el proceso B, identifica los personajes principales, pero, o sea, identifica es el logro. Cuando dice pero presenta dificultad o presenta dificultades para secuenciar los hechos de la historia, es justamente eso, ¿no? La dificultad que tiene. Y se sugiere utilizar organizadores. Esa es la tercera parte o el tercer elemento de la conclusión descriptiva. Vemos el logro con rojo, vemos la dificultad con verde y la sugerencia con azul. Toda conclusión descriptiva, vuelvo a repetir, tiene esos 3 elementos. No quieres decir que sea extenso, puede ser simple, concreto, preciso, y tiene que ser entendible para los padres de familia. No basta que la maestra sepa identificar, sepa de qué se trata, sino que el padre también, porque de eso se trata. El informe es para el padre de familia,
El informe es para el padre de familia, entonces tiene que ser de una manera clara para que el papá sepa por qué el niño tiene una B, por qué el niño tiene una C, qué ha logrado, qué le falta lograr y cómo lo va a lograr. Si fuera C, sería reconoce algunas palabras, pero muestra dificultades para estructurar oraciones completas. O sea, no logra estructurar oraciones completas y tampoco comprende el sentido global del texto. O sea, es una dificultad, no hay ningún logro, no hay logro, hay una dificultad. ¿Mm? Claro, se reconoce algunas, es un logro mínimo, pero acá lo que más prevalece es la dificultad que hay. Por eso necesita apoyo personalizado para la lectura en voz alta y mayor práctica en lectura. Es una C. Pasamos a los últimos ejemplos. También está resaltado con 3 colores para poder ver o identificar mejor las 3 partes de las conclusiones descriptivas. Con verde está el logro, con negro esta vez está la dificultad y rojo la sugerencia. La dificultad puede comenzar con sin embargo o si no presenta dificultad. Por eso en el primer ejemplo dice muestra avances en la identificación de la idea principal y los detalles importantes en textos narrativos y expositivos. Sin embargo, le dificulta hacer inferencias. Se recomienda usar estrategias de lectura guiada en casa. Otro ejemplo, lee con fluidez textos adecuados a su nivel. Presenta dificultad en comprender el significado implícito de textos. Debe usar estrategias de preguntas más abiertas para reflexionar. Y el último, ¿no? Ha logrado explorar sus necesidades y expectativas, pero tiene dificultad para evaluar los resultados en relación con los beneficios sociales y ambientales generados. Se recomienda practicar análisis sobre consecuencias para crear una alternativa de solución viable a través de organizadores de ideas, ¿no? Para estudiantes de ciclos más adelante, más altos. Bueno, entonces estos serían los ejemplos. Estas son las conclusiones descriptivas. Y espero que esto sea de apoyo, sirva como insumo para poder plantearlas adecuadamente, correctamente en los informes de progreso.